Reporte 100. Para platicar sobre esta propuesta de reforma electoral está justamente con nosotros el presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, Nery Ruiz Arbizu, y le agradezco que esté con nosotros. Nery, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación y un saludo al auditorio. Sí, bueno, se reitera esto se propone ya formalmente esto que ya se había comentado, la desaparición de los OPLES, la desaparición de los organismos locales electorales para que sea el INE o el INEC, como le están llamando en esta reforma, el que organice la elección. De manera general, ¿qué te parece esta propuesta del presidente? Bueno, primero decirle que es una vez más la intención de los legisladores el eliminar a los OPLES o los organismos públicos locales electorales. En 2014 ya hubo una iniciativa, 2019 de igual manera. Esta sería otra ocasión en donde se propone la eliminación y contempla una serie de reformas en las cuales, tal como lo decía, se crea un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el cual en teoría absorbería las funciones y competencia de lo que hoy son los institutos estatales electorales. Es decir, se propone una reforma constitucional de 18 artículos que contempla más de 50 y tantas hojas de iniciativa, en las cuales actualmente estamos apenas iniciando con la lectura y el análisis de los mismos, pero es algo que sucede casi normalmente cada proceso electoral al concluir el mismo. Sí. ¿Esto tiene que aprobarse o rechazarse antes de qué tiempo para que pueda ser efectivo en la elección de 2024? En la parte transitoria contempla una serie de disposiciones y, por ejemplo, una de las cuestiones es la elección efectiva de las personas que integrarían el nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consulta, y dice que por única ocasión la elección se llevaría a cabo en febrero del 2023. Esto implica que la validación de esa elección y la designación de las personas para que entren en funciones deberá ser el mismo mes de febrero de 2023. Y automáticamente ahí, en un transitorio subsecuente, le da 90 días a la Cámara de Diputados para que emita la legislación electoral competente. Y esto nos lleva a los plazos ya límites, porque si estamos que en febrero se entra en funciones dicho Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, automáticamente los 90 días se van a mayo. Y esto implica que, según la ley, la Constitución, señala que 90 días antes del inicio del proceso electoral no puede haber modificaciones en la materia. Entonces, técnicamente estarían casi al límite para poder emitir la normatividad electoral para el siguiente proceso, que sería iniciar en septiembre del 2023, cuya fecha límite es mayo del 2023, es decir, se encuentran en los límites. O sea, en mayo de 2023 es el tiempo límite para cambiar las reglas del juego. Así es. Si lo hacen después de mayo de 2023, ya esto no entra en operación, y esto implica la integración del instituto, de un nuevo instituto electoral, si es que se aprueba la reforma constitucional en materia electoral. Así es, de aprobarse la fecha límite, y ahí mismo lo establece, para la realización de una elección, sí, sería en febrero de 2023. Sí, elimina diputados, esta propuesta elimina diputados plurinominales y también elimina senadores de lista, reduce de 500 a 300 diputados y también reduce de 128 a 96 senadores. Es la propuesta de reducción de diputados plurinominales, y plantea una nueva forma de elegir diputados. Dice esta propuesta que serán electos mediante sistema de listas votadas en cada estado. Eliminan elección por distritos electorales locales. Actualmente, pues, el territorio del estado, por ejemplo, de Sonora, está dividido en ¿cuántos distritos me recuerdas? 7 distritos federales electorales. Y en lo local son 21, ¿no? Así es. En lo local son 21 distritos y cada ciudadano de cada distrito vota por su diputado. ¿Cómo está planteada esta propuesta? ¿Cómo se elegirían los diputados federales y estatales en caso de que pase esta reforma? De hecho, el planteamiento en términos así estrictos que señalan que elimina diputaciones plurinominales, creo que es imprecisa o incorrecta. Lo que hace es redistribuye en la cantidad de diputaciones. Pasa de 500 a 300, sí, pero anteriormente la Cámara de Diputados se conformaba de 500, de los cuales 300 eran de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Actualmente maneja que habrá 300 diputados a nivel federal en la Cámara de Diputados y 96 en la Cámara de Senadores. Más sin embargo, no precisa sino la cantidad o cómo se determinaría la cantidad de diputados por cada entidad. Y voy a explicarlo de la manera que creo más entendible. Actualmente Sonora tiene 7 diputaciones federales. ¿Por qué es ese número? Porque cada censo de población que hay, el Instituto Nacional Electoral lleva a cabo una designación o asignación
del número de diputados que corresponden por cada entidad federativa. Y te pongo el caso, actualmente nosotros nos encontramos en la distritación, tanto federal como local. ¿Qué implica eso? Que una vez que terminó el censo del 2020, el INEGI da los datos, bueno, el Instituto Nacional de Geografía, ¿no?, da los datos de la población, y el Instituto Nacional Electoral vuelve a hacer la redistribución de esos 300 diputados a nivel federal. En ese momento nos encontramos actualmente, y como por ejemplo, va a mantener Sonora, según los números que tiene actualmente y la ley vigente y la Constitución, los mismos 7 diputados federales, sí, que son electos de manera directa. Si se llegara a una nueva distritación, en los términos que lo propone, con 300 diputados, habría que hacer el mismo ejercicio, es decir, ¿cuál es la población de México? 126 millones de personas. ¿Cuál es la población de Sonora? 2.9 millones de personas. ¿Cuántos diputados corresponderían según el porcentaje de población? Y ese sería el número de diputados que tendría la entidad. Ahora, respecto de la forma de cómo se elegirían, hace mención a un sistema de listas por entidad federativa. Y voy a ver si me puedo explicar. Anteriormente, los 300 diputados, que son de mayoría relativa, se elegían en cada uno de los distritos electorales federales. Por ejemplo, Sonora tenía 7 con una demarcación territorial precisa y muy clara. Y los otros 200 se elegían dentro de 5 listas de 40 personas por cada circunscripción federal. Entonces teníamos mucha claridad respecto de cómo se elegían los 300. Es decir, Sonora tenía 7 y cada entidad tenía un número determinado de diputados. Pero se elegían con una boleta en una elección en donde en cada distrito electoral federal la gente tenía el derecho a elegir a su diputado. Actualmente, la propuesta de la iniciativa hace mención a una lista de diputados y diputadas, ¿no? Entonces entiendo que dependiendo del número de diputados que se le asignen a cada entidad federativa, y pongo un ejemplo hipotético, si en Sonora fueran 5 o 6, entendería yo que cada partido político o incluso candidaturas independientes tendrían derecho a registrar el número de personas conforme a la lista, el número de candidatos, ¿sí?, para que se puedan elegir. El cómo y cuándo no está muy preciso, estamos en el análisis de esa información. Es decir, se votaría por listas. Exactamente. O sea, me va a aparecer la lista si se aprueba, insisto, esta reforma electoral, que está muy cuesta arriba porque necesita los votos de la oposición. Es complicado que pase esta reforma electoral así como está, pues necesita un consenso con la oposición, y la oposición ya ha dicho que no va a pasar así como viene, sino que van a proponer otras cosas. Pero bueno, vamos a suponer que pase, votarían las personas por listas de diputados federales, sí, y listas de diputados locales. Así es. Así funcionaría. De hecho, el planteamiento viene también en la modificación del número de diputados a nivel local. Sí. Y en el caso de Sonora, por ejemplo, la Constitución actualmente a nivel federal señala que por lo menos las entidades federativas tendrán un número determinado de diputados locales conforme a la población. En este caso establecen un número de diputados a nivel local, y que en el caso de Sonora lo asigna a 18. Y dice, por población, tiene 2.9 millones de habitantes, Sonora tendría, dice, arriba de 1 millón de habitantes, tendrá 15 diputados más un diputado por cada 500,000. Entonces Sonora tiene 3 diputados más de derecho, serían 18 en total. Es decir, ese sería el número de diputados totales del Congreso de Sonora conforme a la nueva disposición. Y señalarte también, proponen la modificación del número de regidores por ayuntamientos. Es decir, es una reforma que es bastante, digamos, amplia, y que habría que analizar todos los impactos que tiene. Te pongo el ejemplo eso de los ayuntamientos. Plantea de nueva cuenta modificar el número de regidores, que creo que esa es una de las cuestiones que cada vez que vemos las reformas electorales nosotros planteamos. Existen 32 legislaciones a nivel local que plantean unas diferencias sustanciales entre cada una de ellas, entre cada entidad. Por ejemplo, Sonora tiene una forma de determinar el número de regidores que es muy distinto a las otras entidades. Entonces aquí se pretende homologar a nivel nacional ese tipo de aspectos, ¿no? Sí, estamos platicando con el presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Neri Ruiz Arbizu. Es una propuesta de reforma electoral popular, Neri, porque pues no me vas a negar que las personas, si les dices van a eliminar a los pluris, pues van a decir pues que los eliminen, porque tienen mala fama, porque no se presentan a un proceso electoral con propuestas, sino que son elegidos por los propios partidos y no hacen campaña.
Sin embargo, bueno, en el fondo el diseño de los plurinominales es para darle representación a las minorías. Así se hizo en los años 70. Bueno, ahí está el riesgo de que las minorías no tengan representación en el Congreso, pero es popular, o sea, tienen mala fama los pluris. Entonces a la gente, si le preguntas que eliminen los pluris, que los eliminen. Si les dices a la gente que le quiten dinero a los partidos, pues que le quiten, porque también propone esta reforma eliminar el financiamiento en periodos no electorales a los partidos políticos y nada más darles dinero cuando hay campañas. Si les proponen eliminen los OPLES, pues que los eliminen y que sea un solo organismo el que organice la elección, y bueno, le ponen un número, se ahorraría el país 24,000 millones de pesos, 24,000 millones de pesos. Que elijan a los consejeros del INE por voto popular, también suena popular. Es decir, es una propuesta que seguramente a la gente le va a caer bien, Neri. Bueno, si me permite a mí, siempre hemos señalado nosotros que cada vez que se pretende hacer alguna modificación, tanto constitucional, legal, lo que sea, se debe hacer un análisis serio de la información. Sí. Y voy a que, por ejemplo, mucha de esa información que se maneja en la propia iniciativa creo que es imprecisa. Y le voy a poner ejemplos. Manejan 13,000 y pico de millones de pesos, que es el costo en 2021 de los OPLES. Y nada más de un análisis sencillo, yo le diría que en 17 de esas entidades tuvimos proceso electoral. Es decir, señalan como que es un costo anual de fijo. 13,000 millones de pesos, lo cual es impreciso. En ese caso yo le pongo el supuesto que señala de Sonora, menciona que tiene un costo de más de 500 millones de pesos cuando en realidad ese fue por proceso electoral, cuyo costo del proceso se fue de casi 300 millones de pesos más un financiamiento de partidos políticos. Es decir, no es una información que pueda ser comparada de manera objetiva. De igual forma, el decirle que para nosotros es muy importante el señalar a la gente que no por el hecho de que se absorba, y pongo el ejemplo específico aquí, por el nuevo Instituto Nacional Electoral y de Consulta que se pretende constituir, por el que se absorba al Instituto Estatal Electoral, a la vez haya un ahorro implícito. ¿Por qué razón? Nosotros contamos con una infraestructura, contamos con personal que se encarga de realizar las elecciones. ¿Qué pasaría si el Instituto Estatal Electoral desaparece? Pues alguien tendría que asumir esa función, es decir, el costo que se tiene actualmente tendría que ser absorbido por una dependencia para poder llevar a cabo por la el función. INEC, por este nuevo instituto. Por eso no hay INEC. Y le pongo un ejemplo que siempre se los comento aquí. En el Instituto Estatal Electoral nosotros costamos fuera de proceso, sin financiamiento de partidos políticos, el 0.23% del total del presupuesto estatal, que es de 67,931 millones de pesos. Es decir, más el financiamiento de partidos políticos, que implica un 0.20%, el instituto cuesta un 0.47, 0.48% fuera de proceso del total. ¿Y qué es lo que siempre se menciona? Nosotros les señalamos que es una inversión que se hace para la democracia, pero también es una transición pacífica de poderes en la cual hace muchísimos años no hay una elección extraordinaria, la transición se da de manera tranquila, pacífica, se van a las instancias legales donde confirman la mayor parte de los resultados. Es decir, esa inversión ha valido la pena para la entidad. Entonces, cuando señalan esos datos así de manera gruesa que dicen 24,000 millones de pesos, yo les preguntaría, por ejemplo, el hecho de organizar una elección, y le voy a poner el caso de 2021, cuando se organiza un proceso electoral federal, el Instituto Nacional Electoral solicitó un presupuesto y dentro de ese presupuesto en 2021 venía el costo de una elección, y el costo de una elección anda arriba de 8,700 millones de pesos. Entonces, el pretender hacer elecciones para elegir a los cargos de esas personas, pues implícitamente, si hay un ahorro que se pretende de 24,000 millones de pesos, pero a la vez hay unos costos que va a traer, entonces no creo que sean datos tan objetivos. Yo sí diría que se nos permita también a los organismos públicos locales el aportar los elementos para que la ciudadanía pueda tener esa información y decirles qué tan viable es. Y le pongo yo los ejemplos. En cuanto al financiamiento, se pretenden ahorrar, en el caso, yo le pondría el ejemplo de Sonora nada más, actualmente son 132 millones de pesos de financiamiento para partidos políticos, ¿sí? Que dicen y se propone la eliminación de ese gasto, ¿sí? Y nada más otorgar para campaña.
Más sin embargo, siempre ha sido una discusión y por eso habría que llevarlo a un análisis objetivo. Siempre ha sido la discusión, al no otorgarle financiamiento público a los partidos políticos para gasto ordinario, de dónde los partidos políticos obtendrían esos recursos. Y ahí les pone que únicamente de las aportaciones de personas físicas que tengan residencia en el territorio nacional y los limita. Entonces, no creo que sea una mala idea, pero tampoco es una idea, digamos, única, sino que se puede enriquecer con otras aportaciones. Sí. Así como en todos los aspectos podemos ver ese tipo de situaciones. Pues aquí estaremos enfrascados varios meses, yo creo, de aquí a mayo de 2023, ¿no? Con este tema estaremos enfrascados porque, bueno, de entrada necesita esta propuesta del presidente por lo menos 53 votos, que entiendo, de la Cámara de Diputados, de oposición, para que pase la reforma constitucional, y requiere 10, 11 senadores para que pase la reforma constitucional de la oposición. Neri Ruiz Arbizu, presidente del Instituto Electoral, gracias por estar aquí con nosotros. A la orden, y hay que continuar con el análisis para tener datos más objetivos sobre lo que se pretende, y con gusto para compartirlos con la ciudadanía. Muy bien, gracias, presidente. Un saludo. Reporte 100.